Y la respuesta es sencilla, porque Él es recto. Él es recto y Él ama la rectitud. Ahora en esta noche vamos a estar viendo, y yo titulé, siempre me gusta poner un título en los mensajes, reflexiones que comparto. En esta oportunidad yo lo titulé Lo que Dios ama y no lo soporta Satanás. Lo que Dios ama y Satanás no lo soporta. Y es justamente esto, la rectitud. Satanás no soporta la rectitud. Y no voy a centrar en esta noche justamente el mensaje en el lema que ustedes, pero sí es parte. La rectitud es parte del mensaje que voy a estar compartiendo en esta noche. Voy a estar hablando sobre cuando se cae la cerca. El tema de esta noche es cuando la cerca se cae. Y quiero basarme en el libro de Job, el versículo 1. Quizás leemos algunos versículos, por supuesto que todos lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, escuchado, pero quizás hay personas en esta noche que no lo han leído nunca. Vamos a leer entonces los 10 versículos, los primeros 10 versículos, porque voy a centrarme en el primero y en el número 9 y 10. Pero para tener un contexto que poder entender sobre lo que voy a compartir en esta noche, vamos a leer esos versículos. Es palabra de Dios y es la palabra que nos habla y nos ministra. Simplemente abrí tu corazón. Esta es la palabra que Dios colocó en mi corazón. De verdad estuve orando, buscando a Dios, y no pude encontrar otra que esta. Así que quédese tranquilo, es la palabra para esta noche, para lo que estamos acá, o quizás lo que los escuchan por los medios. Dice, versículo 1, que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camelios, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los de los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Es un evento de hermanas, ¿sí? Círculo de oración, entiendo que sí, círculo de oración. Son las columnas de la iglesia, son las guerreras de la iglesia. De verdad, son los que sostienen a la iglesia. La oración de las hermanas es un potencial que de veras lo necesitamos en la iglesia, que siempre esté. Y gracias a Dios que siempre hay hermanas que oran y claman
a Dios. Quiero decirle algo a las hermanas antes de entrar a predicar. No sé si sabe que el peor enemigo o pesadilla para Satanás no son los hombres, sino son las mujeres. Las mujeres consagradas a Dios son una pesadilla para Satanás. Satanás no le soporta a las mujeres consagradas a Dios. Por eso es que tenemos que hacerle guerra. Ustedes son las guerreras, lo llamamos guerreras del Señor, las que plantean la batalla, las que las pelean. Eso no significa que los hombres no lo tenemos que hacer. De verdad que somos la cabeza, la que deberíamos tomar la punta, pero las mujeres son las que sostienen. Hay un texto, antes de continuar, hay un texto simplemente para mencionar. Es muy conocido, que se suele usar en estos eventos de hermanas, a veces para lema, que está en Proverbios 14:1. Es conocido, usted lo sabe de memoria. ¿Qué dice? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora escuche esto, el original no dice eso. Escuche cómo dice el original, ¿sí? La mujer sabia es como una leona que acuartela su casa y no permite que nada entre sin su autorización. Estos son las verdaderas guerreras, que son como una leona, que no permiten que nada entre en su casa, entre en su economía, en su familia, en su hogar, porque son guerreras. Satanás sabe, si puede tener una mujer callada y aplastada en un rincón, tiene asegurado el control del matrimonio y de la familia, sin lugar a dudas. Pero escuche esto, una mujer en las manos de Dios es la bendición más grande que pueda haber en la tierra. Pero escuche esto, una mujer usada por el diablo tiene un poder que representa al mismísimo infierno, capaz de destruir familias, hogares, matrimonios. ¿Sabe que por eso la mayoría de los brujos son hombres, son mujeres, perdón, no son hombres? O las más famosas son las mujeres, las más peligrosas, las brujas más peligrosas son las mujeres y no los hombres. Y tenemos referencia bíblica incluso, mujeres terribles, porque la mujer cuando se dispone a algo es usada. Si se dispone a Satanás, y Satanás los va a usar, pero si se pone en las manos de Dios, Dios le va a usar de una manera tremenda, sobrenatural, porque ellas se disponen de todo corazón. Ahora, en esta oportunidad, voy a tomar ese texto, voy a estar comentando un poquitito sobre este hombre, la historia. Hacemos un poquitito de historia acerca del hombre, que su libro se llama de la misma manera el libro de Job, que nos habla de un hombre que vivía, dice que en Uz. ¿Dónde se ubicaba Uz? Si miramos un poquitito en el mapa, lo ubicamos ahí al sur de Israel, al sur este de Israel, o también al suroeste de Jordania. O sea, en realidad está en Jordania. Uz se ubica en Jordania, al sur de Jordania, sur oeste de Jordania o sur este de Israel, un poquito más abajo del Mar Muerto. Allí estaba la hacienda de este hombre llamado Job. Allí se desarrolló esa historia tan tremenda, y creo que todos alguna vez cuando pasamos por dificultad nos acordamos de este hombre. Por ahí asimilamos nuestra situación con Job, aun cuando estamos lejos de lo que él haya pasado, las cosas terribles que pasó Job.
Ahora, dice que Dios es recto. Ahora, ¿cómo es el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Pareciera una paradoja. Si usted quiere abrir su Biblia en Jeremías 17:9, nos habla algo acerca de cómo es el hombre. ¿Cuál es la situación del hombre? Dice 17:9 de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso, perverso, es la condición de... Permítame decirle cómo dice en hebreo. En hebreo no usa ese término, sino que en hebreo dice, usa la palabra cabe, que significa chueco, torcido e incurable. Y después usa la palabra para corazón, usa la palabra lev, que es mente. Entonces, juntando esas palabras, la condición del hombre, la mente del hombre es chueco, así, chueco, torcido e incurable. Eso es nuestra situación humana. La situación de todo ser humano es esa justamente. Ahora, Dios es recto. La palabra recto es llano, justamente lo que dice, indica la palabra, sin curvaturas, sin salidas, recto hacia la meta. Es esto lo que es Dios, y es esto lo que Dios espera de sus hijos, de su creación. Quiere que sea recto, sin curvaturas, que hoy esté y mañana no esté, que siempre estemos ahí sirviendo a Dios. Job fue atacado de una forma más cruel que un ser humano podía haber sido atacada por el mismo diablo y las huestes infernales, dejando consecuencias terribles y principalmente fundamentales en 3 áreas de la vida. Dejó consecuencias en la familia, destruida la familia, sin su esposa, sin sus hijos. Los 10 hijos murieron, se quedó solo. Un dolor que no tiene explicación. Ni siquiera existe un término para ese dolor cuando un padre pierde a sus hijos. Porque existe un término cuando los hijos pierden a sus padres, son huérfanos. Pero para un padre que pierde a sus hijos no hay ni siquiera un término. Y nos da a entender el terrible dolor que le causó a este hombre. Un dolor inexplicable. Perdió a su esposa, perdió sus bienes, toda su hacienda la perdió. Todo sustento, se quedó sin ningún sustento. Hasta aún la integridad física, salud, fue atacada por él. Una situación terrible. La rectitud de Job tenía que ver con el temor de Dios y el altar familiar. Su rectitud tenía que ver. Era un hombre de altar, un hombre que todos los días hacía un altar a Dios. Y aun cuando los hijos ya eran grandes, ya hacían su vida independiente, pero allí estaba Job. Hacía un altar cada día por si había pecado. Si habían pecado, si hubieran blasfemado a Dios, allí estaba su padre intercediendo por sus hijos, por su familia. Evidentemente un hombre de altar, de familia, lo podríamos caracterizar de esta forma. Dice el versículo 6, miren qué interesante. Dice, y me pareció más comprensible, más interesante en la NBI, la nueva versión. Dice, cierto día en que los ángeles se presentaron al Señor, acudió también con ellos el ángel acusador.
Dios tiene reuniones con sus ángeles. Cuando hablo de escatología suelo explicar esto. Que Dios tiene sus reuniones privadas y Él no necesita pedir permiso ni pedir consejo a nadie porque Él es Dios. Ahora Él se place en hacer eso. Y de tanto en tanto tiene sus reuniones y reúne todos los ángeles, los arcángeles. Y entre esos muchas veces viene el diablo. Y también vienen demonios. En Primera de Reyes, ahí usted se acuerda un caso que un espíritu estaba ahí presente. Incluso Dios le dijo, podés opinar, ¿cuál es tu opinión? ¿Se acuerdan del relato? Así que Dios interactúa con los espíritus, con los demonios y también por ende con Satanás también. Ahora, usted sabe que cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde vienes, sabemos que él dice, bueno, vengo de rodear la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que está diciendo que Dios aún pide rendición de cuentas al mismo diablo. Al mismo diablo lo llama en tanto y tenés que rendirme cuenta de tus hechos, de sus actos. Cuanto más nosotros, nuestros actos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos nuestras reuniones, nuestras actividades en nuestra familia, en el trabajo, en lo que tenemos? Y cuando pareciera que todo parece que está marchando bien en la familia, en el trabajo, decimos, parece que todo va bien, gracias a Dios. Todo funciona. Tenemos un sueldo, tenemos nuestros ingresos, nuestra familia, todo bien. Y de repente aparece este ser siniestro, terrible, y se mete ahí. Y se mete en la familia, y se mete en la economía, y se mete en la iglesia incluso, se mete en el trabajo. ¿Y cuántos daños puede causar este ser? Ahora, fíjense un detalle. A Satanás, cuando Dios le dice, ¿te fijaste en este hombre? Y le da las características. Satanás no le molesta, de verdad que no le molesta que era un hombre, Job era un hombre íntegro, que era un hombre temeroso de Dios. Cuando Dios le da todas las características, Él no le da ninguna importancia relevante, sino que ¿sabe lo que le molesta a Satanás? La cerca. La cerca. Lo tenés cercado, claro que sí, lo tenés en resguardo. Eso es lo que le molesta a Satanás. Pero sacale la cerca y verán quién yo soy. Y Dios, conociendo el corazón, lo permitió. Así como conocemos la historia, y Job fue fiel en todas las circunstancias, en cada situación Él fue fiel. La cerca es algo que nos separa, que separa una cosa de la otra. Para eso existe una cerca, para poner una separación, pero también para proteger, o para proteger y para separar. Para eso se pone una cerca, para que nadie pueda ingresar. El problema es que muchas veces nosotros nos gusta salir de la cerca. Ese es el gran problema. Siempre lo ha sido. Por lo menos mirar lo que hay detrás de la cerca, a ver qué hay ahí. Y si es posible, caminar sobre la cerca. Mejor todavía. Y en algún momento pisar del otro lado. Y si puedo darme alguna vueltita, voy a volver rápido. Pero darme una vueltita a ver cómo es ahí afuera. No ustedes, pero sí, en general, los cristianos nos gusta eso, a ver qué hay afuera. Y el Salmo 91 que todos conocemos, ¿qué dice el versículo 1 del Salmo 91? El salmista dice, el que habita al abrigo de Dios morará, estará estable
morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra tan tremenda. El que habita, el que está, se mantiene firme bajo el abrigo de Dios, mora bajo la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra se mueve, la habitación es firme, la sombra se mueve. Y cada vez que Dios se mueve, nos vamos moviendo con Él. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Habitamos ahí, siempre nuestro habitaje es debajo de sus alas. Pero nos vamos moviendo, no nos adelantamos, ni nos atrasamos, ni debemos salir fuera de ella. Cada vez que yo leo ese texto y hago memoria de ese texto, siempre nosotros tenemos en la chacra, es común tener gallinas. Y es común tener a vez en cuando alguna clueca que tiene pollitos. Cada vez que veo la clueca cobijando sus polluelos debajo, pienso en este salmo. Así es que Dios quiere que nosotros estemos seguros debajo de las alas. Y vemos ahí la clueca se mueve y cualquier peligro que hay, los pollitos urgente debajo. Y tratan de estar cerca siempre, si es posible, debajo. Eso es lo que representa el Salmo 91 en cuanto a su pueblo. Que estemos debajo de sus alas, estemos seguros. No salir debajo, no salir ni fuera, ni arriba, ni a otro lugar. Esto tiene que ver con las cercas. Que no salgamos de las cercas. Dios nos pone a todos los límites, nos marca los límites. El problema es que quedemos ahí dentro de los límites. Pero a veces, Dios saca la cerca o permite sacar la cerca. Este es otro tema que quiero basarme en esta noche. Justamente es esto lo que le pasó a Job. Que Dios en su soberanía, conociéndole a Job, Él dijo, vamos a sacar la cerca para que tengas acceso. Y le desafió a Satanás en cuanto a la integridad de Job. Ahora me hace pensar en el Salmo 91:4. Dice que con tus plumas te cubrirás y debajo de tus alas estarás seguro. La clueca, volviendo a la clueca, escuche esto, perdón si hago este ejemplo para que podamos entender. A medida que los polluelos, esto siempre lo observamos, a medida que los polluelos van creciendo, la clueca empieza a dar nuevos desafíos a los pollitos. Y en algún momento ella empieza a subir las gradas. Nosotros por lo menos tenemos una escalera, gradas, y va subiendo. Y en algún momento ella se pone allá arriba y hace cluc, cluc, cluc. Y los pollitos hacia abajo, pío, pío, pío. Y algunos empiezan a subir, otros se quedan y están ahí. Y empieza a oscurecer, la clueca se pone nervioso porque no suben. Algunos están arriba, otros abajo. Y en algún momento la clueca se baja de vuelta abajo y se mete ahí todos abajo. Vamos a esperar un poquito más hasta que crecen. Escuche esto. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Él nos quiere elevar. Cuando Dios saca las cercas y permite que nos ocurran algunas cosas y que nos duele y lo sufrimos y lo padecemos, cuando Él saca las cercas es porque Él quiere elevarnos. Él quiere que subamos un peldaño más arriba en nuestro ministerio, en la familia, en la economía. Y nosotros le reclamamos a Dios y le decimos ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero justamente Dios lo hace, permite ciertas condiciones y circunstancias porque quiere elevarnos un poquito más arriba, que no estemos ahí abajo donde corremos riesgo. Él quiere que subamos más arriba, así como lo hizo sin igual a duda con Job. De verdad que lo que le ocurrió a Job fue terrible, pero al final leemos en sus últimos capítulos que él
que Dios fue fiel y le devolvió multiplicado lo que él tenía antes, porque fue fiel a Dios, aún cuando sacó cercas. Job fue un hombre extraordinario que, a pesar de las cosas que vivió, no negó a Dios y fue fiel a Dios. Sus características no solamente impactaron en la familia, sino también el mismo diablo. El mismo diablo que molestó las cercas que tenía. Y vemos 5 cosas, características que no voy a entrar en detalles. Voy a hablar alguna otra cosa todavía más adelante, pero solo escuche. Job era un hombre de altar. Job era un hombre perfecto. Job era un hombre recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún así Dios un día dijo: te voy a sacar las cercas. Y dice el versículo 20, y ya entro en 3 puntos y termino esta noche. Versículo 20, y dice, solamente lo leo en la versión, la NBI, que dice: y al llegar a este punto, cuando Job llegó a ese punto, ¿a qué punto? De perder todo, de quedarse sin nada, de quedarse sin hijos, sin esposa, sin bienes. Al llegar a ese punto, ¿qué pasó? Él hace 3 cosas. La primera, dice el versículo 20 y 21, usted lo puede leer, y lo tenemos ahí. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el versículo 22, ¿sí? ¿Quieres ponerlo el 22? Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios responsabilidad alguna. Todos tenemos en nuestra vida algún punto donde llegamos. Algún punto que podemos decir: ahora no puedo más. Mi situación, no puedo continuar con lo que estoy padeciendo, viviendo, enfermedad, problemas económicos. Capaz que alguien va a decir: pero esto no es para mí. Capaz que alguien va a decir: yo lo viví. Pero otro puede prepararse por en algún momento le puede tocar. Nadie está exento de un día que Dios diga: voy a sacarte un poco las cercas para que yo te pueda elevar, porque estás demasiado cómodo. Sabes que a veces estamos demasiado cómodos en la familia, en el hogar, en la iglesia. Nos venimos, nos sentamos y todo bien y cantamos y qué lindo alabar a Dios. Pero espera que Dios saque un poquitito las cercas, podamos hacer realmente lo que hizo Job, que Dios nos pueda dar la fuerza, la valentía. Y no debemos tenerlo miedo, sino ser fiel a Dios solamente. Estar preparado, serle fiel, así como lo fue. Ser íntegro, apartado del mal, ser temeroso de Dios como lo era Job. De verdad que el temor reverente, en Alvear hace poco empecé a hablar sobre este punto de tener temor de Dios. Algo que pareciera que se ha perdido, incluso dentro del pueblo de Dios. En el idioma hebreo dice que se dejó caer. Se dejó caer. Job, cuando llegó a ese punto límite de su vida, él se dejó caer. No es que la situación le echó, le tumbó, sino que él se dejó caer al suelo. Se rindió a Dios en esa situación que se encontraba. Dejarse caer en rendición, en adoración. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer cuando llegamos a ese punto, a esa circunstancia, rendirnos a Dios, porque eso es lo que Dios espera, que nos rindamos de todo corazón a Él,
que nos rindamos nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere elevarnos. Él necesita que nosotros nos rindamos a Él, que estemos dispuestos a decir: yo no puedo, solamente tú me puedes ayudar. Número 2, Él pone la esperanza en Él, en el Redentor. Y esto lo leemos allí al final, en Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Usted lo conoce, este pasaje. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ¿qué era el Redentor? Para nosotros sabemos que nuestro Redentor es Cristo, el que nos redime del pecado, de nuestra vida alejada de Dios. Pero en aquella época, para los judíos, el Redentor, cuando hablaba de Redentor, era alguien que tenía que redimir a una mujer que se quedó viuda, una mujer que se quedó sin su esposo. Era obligación que alguien le redima, que levante sentencia y que luego se haga cargo hasta que se cría este niño y pueda llegar al nivel que este niño lo pueda hacerse cargo de su madre. Esto es el Redentor que clamaba Job. Quiero que alguien me ayude, que alguien se haga cargo de mi situación. Y tal punto que él en un momento él exclama, dice, que si quien me diera encontrar a Dios, como que quería encontrarle a Dios y presentar a Dios su problema, que Dios le dé explicación de lo que estaba viviendo. Y es algo que nosotros lo hacemos a menudo cuando entramos en problemas, en dificultades, en enfermedades, en problemas económicos. Lo más común es queremos que Dios nos explique por qué estoy pasando esto, por qué me pasa a mí. Sin embargo, muchas veces, la gran mayoría, Dios no da respuesta. Dios no da explicación por qué lo hace. Él solamente espera que le sirvamos, que le seamos fiel para que pasemos ese momento difícil. Y así lo hizo con Job también. Él nunca le dio explicación por qué estaba diciendo, por qué estaba viviendo. Pero Job decía: yo sé que mi Redentor vive. El que me va a redimir, el que me va a sacar de esta situación está vivo. Me va a sacar de aquí. Ese mismo Dios, ese mismo Redentor está en esta noche. Si alguien está en esa situación, sepa que ese Redentor, el que permitió sacar la cerca, el que permitió que logres experimentar la adversidad de la vida, la enfermedad, el problema económico, lo que sea, es ese mismo Redentor que te quiere elevar, que quiere ayudarte, que quiere bendecirte. Y número 3, reconocer y confiar que Dios es el Dios sobrenatural. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Lo vemos ahí en el capítulo 42, el 1 y el 2. Cuando Job ya está pasando todo esto, cuando pasó todas esas calamidades terribles que hasta sus amigos se volvieron enemigos, pero al final él reconoce que Dios es soberano, que Él hace todas las cosas perfectas, que sigue confiando en ese Dios, porque Dios es fiel. Y dice el versículo 12 del último capítulo:
Y bendijo Jehová su postrer estado, el estado de Job, más que el primero. Cuando Dios permite algo, sepas que te va a elevar, te quiere poner un lugar más alto. No reniegues con Dios y con lo que estás pasando. Simplemente aférrate a Él, descansa en Él y la salida está en Él. Y Dios restituye. Vaya que no le restituyó a Job. Lo multiplicó. Si miramos en el último capítulo, lo puede leer. Toda su hacienda lo multiplicó. Le restituyó los hijos. De tal manera que dice que las hijas de él, no habían otras más hermosas en la tierra que las hijas de Job. Esto es el Dios que nosotros servimos. Y termina diciendo el texto 42 del libro de Job. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió Job, viejo y lleno de días. Colócate de pie para orar.